solenoide para que usted vea cómo se induce una corriente o una fe en una bobina secundaria cuando yo la alimento con voltaje alterno que vaya variando en el tiempo para ver cómo se induce en otra bobina. Por acá tengo otra bobina con unos LED que indica el sentido de la corriente cuando se prende el LED rojo o bien verde. Si yo dejo un imán con un movimiento relativo cero acá, no se produce nada. Pero si que yo esta cosa lo saco, se prende el LED en un sentido, ¿no es cierto? Si lo hago así, se prende el otro color. O sea, ¿acaso alcanza a ver ahí? ¿Se prende o no? No, profe. No, debería prenderse. Bueno, para acá entonces. ¿Ahí se prende o no? No, profe. ¿Cómo que no? Estamos. Ahí se prende, ahí. ¿Se fija? ¿Se prende verde? Ahí ¿no? sí, sí. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Y ahí cómo se prende? ¿Rojo? Rojo. ¿Y ahí? Verde. Verde. Es decir, la corriente circula en sentido contrario. Pero eso que está ahí, yo lo voy a explicar primero con estos dos experimentos para que veamos que no es tan complicado. Y luego de eso, hay una guía de ejercicios donde vamos a tratar de ir haciendo todas, ¿no es cierto? Y poder orientarse más o menos de cómo podría ser el certamen, pero de ahí hablamos de lo que es el certamen. Experimentos de Faraday. ¿Ya? Estos experimentos hacen posible adquirir una ley, hoy conocida como la ley de inducción de Faraday. Tales experimentos fueron realizados por Faraday en Inglaterra en el año 1831 y de forma equivalente en los mismos años por Henry en Estados Unidos, en aproximadamente la misma época. La primera parte del experimento se refiere a que cuando usted tenga un alambre conductor, una bobina, acá, que esto está cerrado y hay un amperímetro para poder ver si acaso se induce corriente, cuando este imán queda fijo con respecto a esta espira, el marcador acá de la corriente, el amperímetro marca 0. Pero si usted va acercando este imán hacia la bobina, es decir, existe un movimiento relativo entre la espira con el imán, la corriente marca en un sentido. Si esto se detiene, marca 0, pero cuando esto se mueve para el otro lado, o sea, se va alejando, significa que la corriente apunta en el otro sentido. Si yo doy vuelta el imán ahora al polo sur y lo voy acercando, es como que lo estuviera alejando, y cuando lo voy alejando, es como que la corriente que se induce es como que se estuviera acercando. Entonces, lo primero que se puede ver acá, que va a establecer una ley, que cuando el imán, ¿no es cierto?, está fijo en lo que él espira, no induce nada, pero yo cuando lo saco, induce en un sentido porque se prende verde, pues se fija que se prende verde, pero ahora si yo lo acerco, se prende rojo, ¿no? Rojo. Sí. Y si doy vuelta al imán, ahora cuando lo acerco, se prende verde, y cuando lo alejo se prende rojo, que es como lo contrario cuando lo estaba acercando para el otro lado. O sea, si que aquí se prende el rojo, ¿ya? Cuando acerque este polo, ahora se prende el verde, es como todo lo contrario. Pero lo importante es saber que si no existe movimiento relativo, no va a haber nada inducido. Pero cuando hay algo que lo mueva en un sentido o en otro, se induce lo que es una corriente, porque el LED es una ampolletita, ¿no es cierto?, pequeña, que funciona con 3 volts, y si que se está prendiendo es porque se está circulando a través de esa bobina lo que es una corriente, ¿ya? Pero acá en la bobina no hay ninguna pila, no hay ningún voltaje, sino que se está induciendo como un campo magnético que al parecer cuando el campo magnético cambie en esta área se va a inducir. Porque si el campo aquí es constante en esta zona, yo cuando lo saco o lo ingreso, estoy produciendo que el campo magnético que atraviesa esta espira esté cambiando en el tiempo, ¿ya? Pero en la primera parte de la construcción, donde por eso dice, en condiciones normales no se esperaría una deflexión de la aguja del instrumento, debido a que no parece existir una FEM en el circuito, es decir, aquí no hay ninguna batería. Pero cuando esto ingresa, se mueve o cuando se aleja, se da cuenta de que hay una corriente en un sentido, cuando esto se mueve acá, en el sentido que se saque, la corriente va a ir en el otro lado,
pero si esto yo lo doy vuelta y lo mantengo quieto, también marca 0, pero cuando lo doy vuelta es como todo lo contrario, es decir, el sentido de la corriente cuando estaba entrando, ahora va a ser cuando va saliendo, y por lo tanto se invierte lo que es la polaridad ahí. Esa es la primera parte de lo que es el experimento. Y déjenme ver acá. La segunda parte del experimento. Hay una bobina, ¿no es cierto?, que tampoco esta cosa tiene una corriente. En esta bobina que está al lado de acá, aquí hay un amperímetro que hace que cuando el circuito está abierto, esto sí que tiene una, ¿cómo se llama?, una batería, lo que es una FEM. Cuando esto está abierto, el amperímetro marca 0, pero cuando usted lo cierra, bruscamente aparece leer una corriente inducida en esta bobina secundaria, pero ya cuando se cierra, la corriente se hace igual a 0, ¿ya? Cuando esto se abre, momentáneamente marca una corriente en sentido contrario, pero de ahí marca 0, donde también el cerrar o abrir este circuito que está como hacia el pasillo genera de que acá se establezca lo que es una corriente, pero de forma momentánea. Entonces dice, cuando se cierra ese, cuando lo cierro, el amperímetro registra una deflexión momentánea. Cuando ese se abre y con esto cesa la corriente, el amperímetro registra una deflexión momentánea, pero en sentido opuesto. En este experimento no hay un movimiento de algún objeto, es decir, como un imán, donde la ley de Faraday es lo que establece, ¿no es cierto?, el resumen de estos dos experimentos, y dice, la ley de Faraday establece que la FEM inducida, la FEM en un circuito, es igual a la rapidez de cambio del flujo magnético. El flujo magnético, como lo vimos alguna vez, no es nada más que la integral del V.ds o V.da. Y si este flujo está cambiando en el tiempo, se induce lo que es una FEM y por lo tanto una corriente inducida. Cuando nosotros colocamos el imán aquí, estas cosas son líneas de campo que están entrando a esta área, pero no está cambiando el flujo, porque el campo en este punto es constante y el área es constante. Pero yo cuando lo voy moviendo, significa que el flujo está aumentando, no porque el área esté cambiando, sino que porque el campo magnético aumenta o bien disminuye. Yo cuando lo cerco la bobina, el campo magnético aumenta, ¿ya?, en la zona que está aquí porque está siendo más intenso en la medida que estoy más cerca del imán, pero cuando lo estoy alejando, el campo magnético está disminuyendo, y son esas variaciones del flujo magnético lo que está generando una FEM, un voltaje o una corriente inducida. Y se habla de inducida porque no hay ninguna batería que produzca, ¿no es cierto?, de que se genere una corriente a través de lo que es esta espiral. La FEM inducida se anota como menos de phi de t, el flujo en la integral del V.da, como yo les decía, y el signo menos indica el sentido de la corriente, pero eso es para establecer lo que es la conservación de la energía, donde el signo menos es lo que corresponde a lo que se llama la ley de Lenz. Yo lo voy a explicar con ejercicios, con números, ¿ya?, pero es la variación del flujo magnético lo que genera una FEM inducida, y este signo relaciona de que si este es un polo norte, aquí aparece un polo norte, por lo tanto hay trabajo realizado sobre el imán para que esta cosa se pueda acercar. Pero cuando yo esta cosa la alejo, si este es un polo norte, se induce un polo sur, de manera que cueste sacarlo y se genere un trabajo mecánico sobre, ¿no es cierto?, la gente que está acá para poder establecer lo que es una corriente, o bien una FEM. Recuerde que la FEM corresponde al trabajo por unidad de carga, y por lo tanto tiene que haber trabajo realizado por un agente externo para poder introducir esto o sacarlo, porque cuando yo lo estoy introduciendo se genera un polo opuesto al que yo tengo acá. Si este es norte, o sea, el mismo polo, si es norte, esto va a ser norte, cuesta. Pero cuando lo vais sacando, trata de no sacarlo, y por lo tanto, si este es un polo norte, se induce lo que es un polo sur. Y eso me genera un cambio en el sentido de la corriente, en la cual
la ley de Lenz sugiere, el signo menos sugiere el tema de lo que es la conservación de la energía, pero lo único que está diciendo esta cosa es que, vamos a morado acá, de que la fe inducida igual a menos de phi a dt. ¿Ya? Es la variación temporal del flujo magnético lo que genera esta fe o voltaje inducido. Es una derivada parcial porque el flujo no solamente puede depender del tiempo, el flujo puede ser porque está cambiando el área o porque está cambiando el campo magnético. Por lo tanto, esto puede depender de la distancia, ¿ya? Como también del tiempo, y por lo tanto, cada vez que una función depende de varias variables, es que esta cosa la enchueca que corresponde a lo que es una derivada parcial. O sea que son matemáticas de hablar de la derivada derecha y de las derivadas parciales, ¿ya? Si hay una función y que depende solamente de x, usted habla del de y a de x, porque es la única variable. Pero si la función y depende del x del tiempo, yo puedo hacer la derivada con respecto a x, como también puedo hacer la derivada con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo veo esto, digo, el flujo no solamente depende del tiempo, también puede depender de la posición de lo que es la distancia. Pero la derivada se hace tal cual como una derivada derecha, como lo vamos a ver ahí en los ejercicios. Pero antes de hacer eso, yo quería mostrarles lo siguiente. Aquí yo tengo dos solenoides o dos bobinas, que una va a actuar como primaria y la otra secundaria. Y lo que yo voy a hacer con este generador, con este amplificador, poder conectar, ¿no es cierto?, un voltaje aquí, y eso me genere un voltaje inducido, dado que si la corriente acá está cambiando, me va a generar polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, es decir, el campo va a ser variable y debiera inducir un voltaje inducido en esta bobina secundaria. Entonces, con estos dos cables que están aquí, yo voy a alimentar esta bobina con ese amplificador de potencia que está cortado. Se salió de aquí, ¿parece? Ahí. ¿Prendió algo, no? Sí, profe. Ahí está. Entonces, yo voy a alimentar esta cosa con un voltaje que puede ser continuo, como puede ser alterno, donde lo conecto aquí y acá. Para poder alimentar esa cosa, me tengo que ir acá. Dice que la interfaz está lista para ser usada y en el canal A, hasta aquí, acá, en el canal A, voy a colocar la fuente, que es un amplificador de potencia, ahí está, power amplifier. Puedo conectar un voltaje que sea sinusoidal, cuadrado, triangular, que es como salto, como una especie de rampa, pero le voy a colocar una onda sinusoidal. Voy a conectar 10 volts, pero que vaya cambiando. ¿Cuántas veces por segundo? Lo voy a hacer rápido. Es decir, le voy a colocar 3000 Hz. Significa que esto va a cambiar de 10 a menos 10, de 10 a 10, 3000 veces por segundo. Pero fue la alimentación que le voy a dar a esto. ¿Ya? Esto lo voy a dejar automático cuando le ponga ahí iniciar. Así que lo dejamos ahí en automático, tal que si yo le pongo start, se va a prender lo que es el on. Perfecto. ¿Ya? Esta otra bobina no tiene ninguna alimentación. Y este cable que está acá es un voltímetro. O sea, yo quiero ver cuánto va a ser el voltaje, si hay voltaje inducido en esta bobina secundaria. Y para poder leer el voltaje a una frecuencia alta, que es de 3000 Hz, es que yo lo voy a conectar aquí, pero créame que yo no lo estoy alimentando, sino que ese es el voltímetro, el voltaje que voy a generar acá como inducido y lo voy a leer ahí en un osciloscopio. ¿Ya? ¿He escuchado hablar alguna vez de un osciloscopio? Un osciloscopio es como un televisor, tenemos de estos que se enchufan a la corriente también, que es un voltaje en términos del tiempo. O sea, un osciloscopio es un voltímetro decente
porque además de leer el valor del voltaje como uno digital, le entrega el gráfico de voltaje versus el tiempo. Entonces, en el canal B, como usted puede ver, en el canal B, yo voy a colocar acá el sensor de voltaje. Ahí está, el sensor de voltaje. Eso no me lo está alimentando, sino que es un voltímetro para saber cuántos volts yo voy a tener acá en los terminales de este alambre enrollado en forma de solenoide. Vamos a dejar por aquí. Y para poder tener lectura de esto, es que voy a sacar el osciloscopio hacia lo que es la salida del amplificador de potencia, o sea, lo rojo va a ser cuánto está entrando aquí, porque estos cables van al amplificador de potencia, que voy a tener la lectura ahí. Y este mismo gráfico, o este mismo osciloscopio, yo lo voy a usar para tener cuánto voltaje tengo en la bobina secundaria, donde si usted se fija, aquí debieran haber dos gráficos, es decir, uno rojo y uno verde. Vamos a dejar por ahí. Y acá lo que yo voy a hacer es generar ahora el inicio de esto para que veamos lo que está pasando. Entonces, lo rojo está en la entrada y lo verde corresponde a la salida, ¿no es cierto? Donde le voy a aumentar un poquito esta escala porque estos son 5 milisegundos por división, o sea, entre raya y raya tengo 5 milisegundos, ¿ya? Entonces, si yo lo agrando, puedo ver de mejor forma lo que está pasando. Tengo eso y tengo 1 volt por división, así que voy a aumentar la escala. No, a esta la voy a achicar, la verde, para que se vea más grande, ¿ya? Y en la entrada la voy a aumentar también para que se vea más pequeña, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que en la entrada 5 volts por división, claro, si yo le puse 10 volts, entonces son 5 volts por división, y como esto llega acá, ¿cuánto tengo? Tengo 10 volts por división. Si yo sacara el periodo desde aquí hasta acá, me estaría dando lo inverso en la frecuencia, que la frecuencia que le puse creo que eran 3000 Hz. Entonces, el periodo, 1 partido por 3000, ¿ya? Y eso estaría dando 3,33 por 10 elevado a la menos 4. Si yo hago una captura de pantalla y mido de que entre raya y raya tengo 0,1 por 10 elevado a la menos 3 por división, tendría que ver cuánto tengo desde ahí hasta ahí para saber lo que es el periodo, ¿ya? Cuánto tiempo demora en generar una onda completa, ese voltaje que yo le estoy mandando en la entrada, pero que varía en el tiempo. Entonces la gracia es por qué yo estoy alimentando esta cosa con una corriente alterna, para que el campo magnético en este solenoide esté variando 3000 veces por segundo, norte-sur, 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 porque cambia de más a menos, de más a menos, y eso me induce en la bobina secundaria también una corriente alterna, pero si usted se fija, si en la entrada está subiendo, ¿qué pasa en la salida? Va bajando, esa es la ley de Lenz, ¿ya? El signo de la FEM inducida es tal que se opone a las causas que lo producen. Si la FEM está subiendo, es que induzco que está bajando. Y si está bajando, induzco que está subiendo. Pero efectivamente, en la salida, ¿qué es lo que tengo? No tengo nada, no tengo nada cuando yo lo saco. ¿Se fija? Porque aquí no hay ningún campo magnético. Esa cosa es como puro ruido. Pero si yo lo coloco acá adentro, significa que estoy induciendo, ¿no es cierto?, una corriente alterna equivalente a lo que yo he hecho a lo que es la entrada. Y más aún, si yo le coloco un material ferromagnético que genere que el campo quede ordenadito, ¿no es cierto?, en esa bobina con esta que está acá, me va a generar como un electroimán de poder obligar a los electrones libres a girar en el mismo sentido la corriente, y el campo debería incrementarse, ¿no es cierto?, un poquitito, y significa que esto está llegando más o menos, bueno, pasadito como 3 cuadrados hacia arriba, ¿ya? Pero ojo, que es más pequeño lo que estoy induciendo, son 0,05 volts por división, ¿ya? Entonces, cuando yo le coloco esto, efectivamente aumentó algo, ¿no? Claro que aumentó algo, ¿se fija? Entonces, el material ferromagnético que tiene
electrones libres, los electrones son obligados a estar rotando y generan como una espira ficticia donde cada uno de ese movimiento ordenado me está incrementando lo que es el campo magnético. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo indicar de lo que es la ley de Faraday, donde si yo me voy aquí, ¿dónde tenía el...? Este que está acá, ahí está. Le voy a cambiar. Pero ahí tengo un voltaje continuo. Si le coloco un voltaje continuo, ya pues tengo 10 volts continuos. ¿Y qué generó la salida? Nada, pues porque no tengo variación del flujo. Pero si yo varío el flujo, es porque estoy variando la polaridad del campo que está variando a través de la zona donde está la espira secundaria. Pero aquí se ve claramente que en la entrada tengo 10 volts continuos, ¿se fija? Y más aún, para que usted crea que esto es verdad, que si, ¿dónde estaba eso? Aquí. Yo le coloco esta cosa cuadrada, ¿ya? Es como que recorto un poco, pero nuevamente también induzco como lo contrario. Si está subiendo, me la altera que está bajando, ¿ya? Algunas quedan como mejor que la otra, habrá que cambiar un poco la frecuencia, ¿no? Eso no lo puedo sacar. Pero podríamos colocar como rampa, eso, ¿ya? Y creo que ahí se ve bien que si en la entrada yo tengo que está subiendo, en la secundaria va bajando, ¿ya? No es que el voltaje inducido sea más grande que el de la entrada, porque efectivamente tengo 10 volts por división, tendría como 5 o 10 volts, pero por división tengo 0,05, ¿ya? O sea, aquí tendría como 0,1, tendría como 0,15 más pequeño que 5, o sea, se ve reducido, pero tengo inducido, y ese inducido puede ser cada vez más grande en la medida de que el flujo cambie rápidamente al cambiar la frecuencia de lo que está entrando, ¿ya? Pero eso yo creo que aclara el tema de la ley de Faraday, esa cuadrada, bueno, como decíamos, la recorto un poco, pero lo relevante de esto es que si yo le coloco un voltaje continuo, tengo 0, y tengo 0 porque no cambia el flujo. ¿Y por qué aquí sí que efectivamente estoy induciendo? Porque está cambiando 3000 veces por segundo. Yo esto lo tuve que probar, porque si yo le coloco acá, por ejemplo, 50 Hz, bueno, también, pero tendría que aumentar esto o disminuirlo. Por aquí. Y esto lo vamos el verde lo vamos a achicar. Ahí. Se fija, tampoco es malo, ¿ya? A lo que es 50 Hz, a lo mejor estaba muy alto, pero ahí se ve más clarito, ¿se fija? Ahí se ve como más ordenadito. A alta frecuencia es como que se chupa un poco esta cuestión, pero ahí está con 50 Hz, ¿ya? Ahí se ve claramente lo que está pasando. A lo mejor podría aumentar un poco para que se vea mejor. Si le saco esto, debería bajar lo que es verde, ¿no es cierto? Claro que bajó, pero sigo teniendo que sí que sube, por otro lado está bajando, pero lo veo amplificado cuando le coloco esta cosa ferromagnética ahí al interior. Eso es lo que yo quería comentar. Por lo tanto, el flujo como tal es la integral del B punto de A, y si varía en el tiempo el flujo, porque cambia el área o cambia el campo, genera, ¿no es cierto?, lo que es una FEM. Pero ¿por qué acá en la secundaria hay una FEM inducida? Porque está cambiando en el tiempo el flujo. Pero el flujo está cambiando porque cambia el área o cambia el campo. El campo cambia porque está cambiando la corriente, ¿no es cierto?, de 50 veces por segundo, de positiva a negativa, a través de esa cosa que está ahí. Pero si yo lo conecto con una pila, con una batería de 9 volts, no voy a tener nada a la salida porque no va a cambiar el campo. Si el campo es el que tiene que estar cambiando, ¿ya? Entonces voy a detener esto, yo creo que está más que claro esta cosa que está ahí. Lo detenemos, lo voy a achicar y me voy a ir aquí.
Ya, lo que yo les decía, como ejemplo, cuando hay una bobina, una espira, ¿no es cierto?, y usted está moviendo hacia lo que es la espira, un imán a través del polo norte, eso va a significar que se va a inducir por este lado derecho la espira un polo norte y por acá un polo sur. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ingresando esto a lo que es la espira, el flujo magnético está aumentando, ¿no es cierto? ¿Y por qué aumenta? Porque el campo es más intenso, más cerca al imán. Y por lo tanto la corriente inducida trata de disminuir la variación del flujo magnético, porque se opone a las causas que lo producen. Eso significa que si el flujo está aumentando, la corriente inducida con la mano derecha me está generando un polo norte, de manera tal de que el campo magnético trate de minimizar el incremento del campo que está teniendo el imán. ¿Ya? Lo que yo les decía, si estoy acercando un polo norte, se me genera un polo norte aquí porque cuesta ingresar con el imán, porque el trabajo que yo hago se ve manifestado en la corriente, en el voltaje que estoy generando en lo que es la bobina. ¿Ya? Si el mismo imán, ¿ya?, que está acá, yo ahora lo voy sacando, significa que el flujo magnético, como las líneas de campo salen del polo sur, significa que el flujo magnético está disminuyendo con el campo en ese sentido, y la corriente inducida lo va a tratar de reforzar. Eso significa que si la corriente va en ese sentido con la mano derecha, las líneas de campo de la corriente inducida van a ir a reforzar esa baja que está teniendo el campo en ese sentido, porque estoy alejando lo que es el imán. La misma cuestión, si es un polo norte, es atraído por el polo sur inducido, de manera tal que cuesta sacarlo, y el trabajo que yo estoy realizando significa que se ve manifestado en esta fe inducida a través de lo que es esa espira. ¿Ya? El tema del trabajo, el tema del signo menos, es la conservación de la energía. ¿Ya? La fe inducida es tal que se opone a las causas que lo producen. Si el flujo está aumentando, la corriente inducida trata de disminuir el flujo, pero si el flujo está disminuyendo, trata de aumentarlo. ¿Ya? Aquí hay cambio de flujo no porque esté cambiando el área, sino que porque está cambiando el campo. Y si el campo magnético aquí está aumentando, ¿no es cierto?, atravesando esta área, la corriente inducida lo va a tratar de disminuir. Y la única forma de disminuir el campo que va hacia la izquierda es que la corriente inducida por este lado me genere un campo que vaya en sentido opuesto. ¿Se fija? Entonces se opone a la causa que lo produce. Si el flujo está aumentando, la corriente inducida trata de disminuirlo. Pero aquí el flujo está disminuyendo en ese sentido porque el campo se está haciendo más débil. Por lo tanto, la corriente inducida con la mano derecha en esta zona trata de tener este mismo sentido para poder incrementarlo, dado que está disminuyendo por el hecho de estarlo alejando. ¿Está claro, cierto? Ahora, cuando yo esto lo dé vuelta y lo esté acercando, va a ser todo lo contrario de esto que está acá. O sea, esto es lo que se produce cuando yo estoy acercando lo que es el polo norte, ¿ya?, o cuando estuviera alejando lo que es el polo sur, cuando lo dé vuelta. ¿Ya? Lo que yo les decía, entonces eso se ve claramente en esta bobina. ¿Ya? Los sentidos de la corriente son estos LED, que son unos diodos que prenden solamente en el sentido en el cual se establezca, ¿no es cierto?, el sentido de la corriente. Entonces yo eso les decía, no sé qué polo es, pero cuando yo lo estoy alejando, ¿qué color prende? Rojo. Rojo. Pero ahora cuando lo estoy acercando, tiene que estar, ¿no es cierto?, prendiendo lo que en el otro sentido. Es para poder explicar esa cosa que está ahí. ¿Se fija? ¿Entendió el tema de la conservación de la energía? Del signo menos. El signo menos no es que la fe sea negativa, sino que va a decir, cuidado, esta cuestión es para que indicar que se opone la fe a la variación de lo que es el flujo magnético. ¿Ya? Y por aquí hay otro ejemplo, donde dice una espira rectangular que se mueve hacia afuera en un campo magnético con velocidad constante v. ¿Ya? Hay una zona con estas cruces, tiene un campo magnético, que podría ser un imán de herradura, como sea,
¿ya? Pero significa que esto que está acá sería un polo sur, donde las líneas de campo magnético entran hacia, o sea, perdón, eso que está ahí significa que van saliendo, van hacia el pasillo, y esto sería un polo norte. Entonces yo cuando esto lo pongo acá, significa que genero un campo magnético en ese sentido. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, salían del polo norte y iban a dar a lo que es el polo sur. Las dimensiones del imán deben ser más o menos grandes para que estas líneas queden como de forma horizontal. Bueno, sería lo mismo colocar ese solenoide aquí, ¿ya? Tal que si este es el polo norte y esto hace eso, ¿ya? Del norte hacia el sur, es que las líneas de campo magnético se están yendo hacia el pasillo, pero dan la vuelta y retoman todo, ¿no es cierto?, la trayectoria cerrada de esa forma. Hay un alambre en forma rectangular que tiene largo L acá, que dice una espiral rectangular que se mueve hacia afuera en un campo magnético con velocidad constante V, ¿ya? Yo cuando lo muevo hacia afuera, significa que el flujo está cambiando, no porque esté cambiando el campo magnético, sino que porque está cambiando ¿qué cosa? El área. No, el área se está achicando, ¿no es cierto? Entonces el flujo está disminuyendo, dado que cuando esta cosa yo lo muevo para acá, cada vez voy a tener menos área y por lo tanto el flujo está disminuyendo. La corriente inducida tiene que generar, ¿no es cierto?, la corriente de manera tal que produzca que el flujo esté aumentando, ¿ya? Y la única forma que genere que el flujo está aumentando es que intensifique el campo en ese sentido, ¿ya? Tal que si la corriente apunta como en sentido horario, no sé, como de izquierda a derecha, es que las líneas de campo en esta zona van a entrar a reforzar el campo para que el flujo trate de aumentar, porque se opone a la disminución de lo que es el flujo magnético, ¿ya? ¿Qué otra cosa yo más puedo indicar? Que la fuerza magnética aquí y acá vale cero, ¿ya? Recuerde que la fuerza magnética estaba dado por la integral del I de F cruz V. Entonces, la corriente inducida es tal que esta persona tiene que hacer trabajo para poder sacarlo y no puede ser gratis, no se puede mover solo. Entonces significa que efectivamente la corriente tiene que ir en ese sentido, porque la corriente inducida en este pedazo de alambre, cuando yo hago el I de L cruz V, me da que la fuerza magnética en esta porción de alambre va hacia la izquierda. En esta porción que está acá sería generar esto, I de L cruz V, la fuerza va para arriba. En esta zona que estoy acá, como la corriente da la vuelta y va hacia la izquierda, sería I de L cruz V, esa fuerza anula esa fuerza, y efectivamente, como la fuerza magnética va hacia la izquierda, la persona tiene que aplicar fuerza para que esta cosa se mueva con velocidad constante. Por lo tanto, el trabajo mecánico de poder sacar esta cuestión me genera, ¿no es cierto?, la energía necesaria para poder establecer lo que es la fibra inducida, donde las dos únicas formas de poder sacar la corriente es que si el flujo está disminuyendo, porque el campo, ¿no es cierto?, tiene menos área, no es que la corriente inducida aumente el área, sino que me va a reforzar el campo en ese sentido para que lo trate de aumentar, dado que está disminuyendo. Entonces, por eso yo digo que si la corriente está en ese sentido con la mano derecha, me estaría reforzando este campo magnético, donde ya usamos el tema de la mano derecha, donde el dedo guatón indica el sentido de la corriente, y el campo son los dedos, ¿no es cierto?, que en un alambre es como en un plano, ¿no es cierto?, la cual es tangente a la circunferencia correspondiente, ¿ya? Entonces, el flujo de campo magnético el campo magnético es constante, por lo tanto lo sacamos fuera de la integral. El elemento de área de A, ¿no es cierto?, la integral del de A va a ser el área, pero el área pasa a ser la base, que a esto le llamé X, por la altura que corresponde al L. ¿Se fija? El campo por el área y el largo por el ancho.
Siempre en el flujo hay que generar una variable porque tengo que hacer la derivada temporal. ¿Se fija? Aquí la variable que cambia es la coordenada x, que el de x de t me va a dar la velocidad. ¿Se fija? Entonces yo no le puedo colocar al flujo una constante porque la derivada de una constante me va a dar igual a 0. Entonces por eso que esto que es variable, que se está achicando, yo le pongo x, pero como el campo es constante y el área, ¿no es cierto?, el campo con el área son paralelos de alguna forma, porque el campo apunta así y el área es perpendicular a este plano, no sé acaso va hacia el pasillo, va hacia acá, pero aquí le vamos a colocar 180 grados. ¿Ya? Este ángulo es de 0 a 180 grados, bueno, coseno de 0 vale 1, coseno de 180 vale menos 1, pero este signo puede matar el signo menos y el signo menos al final no interesa para nada, ¿ya? Pero recordar que si el campo no cambia, lo puedo sacar fuera de la integral y la integral del dA me da el área. El campo vale D, que está indicado, ¿no es cierto?, bajo esta línea, que es un campo uniforme, el área largo por el ancho, y ahora hacemos el tema de la derivada, ¿ya? La FEM es igual a menos de phi a de t, menos dA de t de b por L por x, el b y el L son constantes, salen fuera de la derivada, y la integral de x a de t me da lo que es b. ¿Se fija? Entonces, usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó con el signo menos? Es que no importa. ¿El de x a de t es positivo o es negativo? El x está disminuyendo. Por lo tanto, la variación temporal del x en el tiempo, ¿ya? Como el x está disminuyendo, esto que está acá es negativo. Y menos con menos me estaría dando, ¿no es cierto?, más. Pero si al final de cuentas acá le coloco que esto que está acá es positivo, con el signo menos me estará dando negativo, igual es el problema, ¿ya? O sea, el signo menos, como le digo que está acá, es para poder establecer el sentido de la corriente inducida, de manera tal que si en este problema el flujo disminuye, es porque trata de incrementarlo, y no es que la corriente inducida incremente el área, sino que está tratando de incrementar el campo hacia el pasillo, dado que está disminuyendo el flujo con el movimiento que tiene lo que es la espira cuadrada, ¿ya? Bueno, ahí tendría lo que es la FEM, los vol, por la ley de Ohm, B igual a I por R. Por lo tanto, si esta cuestión tiene resistencia R, la FEM B por L por I, o sea, B por L por V, partido por la resistencia, me da lo que es la corriente, que como le digo, si usted con el signo le pone más, le pone menos, aquí le pone un signo menos, ¿qué sentido tiene eso? Yo creo que lo que vale es dibujar el sentido de la corriente acá, donde no es que este signo menos vaya a anular un menos que está acá, sino que es una forma de ejemplificar, ¿no es cierto?, que va opuesto a la variación de lo que es el flujo. Por lo tanto, dentro de un ejercicio de desarrollo, con que alguien le dio más o menos de esto, pero tiene bien dibujado eso, estamos al otro lado. Esa es la idea. ¿Ya? La potencia. La potencia suministrada por el agente externo. La potencia es la fuerza punto la velocidad. La fuerza, el I sale para afuera, el de L cruz V se está formando 90 grados, por lo tanto la fuerza es I por L por V, ¿ya? La fuerza es paralela a lo que es la velocidad y será el I, V por L por V, pero aquí tengo V por L por V, por lo tanto va a quedar al cuadrado. Se fijan que esto está así, pero ahora está al cuadrado. Reemplacé que el I es V por L por V, por L por V, por eso queda al cuadrado, dividido por R. La potencia en la resistencia, cuando vimos circuito, era I cuadrado por R, ¿ya? Cuando yo hago este término al cuadrado y lo multiplico por R, ¿cómo tienen que ser esos dos valores? Los mismos. Entonces, la potencia que se disipa a través de la resistencia es equivalente a la potencia suministrada por lo que es el agente externo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la potencia?
La potencia mecánica es el trabajo en la unidad de tiempo, pero el trabajo es la fuerza punto el desplazamiento, y cuando lo divido en el tiempo, delta X partido por delta T es la velocidad v. Entonces por eso puse que la potencia mecánica de la persona que está tirando lo que él aspira es igual a F punto V. Esa cantidad de joule por segundo se ve manifestada en calor a través de la potencia disipada en lo que es la resistencia, y ahí el sistema funciona bien en el sentido de lo que yo hago en términos de energía, no lo pierdo, sino que para generar el movimiento de la corriente o la forma inducida a través de lo que es la espina. ¿Se fijan? Entonces, todos los problemas van a radicar en poder calcular el flujo, que tiene que ser variable en el tiempo para luego hacer lo que es la derivada. Las integrales no pueden quedar unas cosas exageradas, sino que habitualmente se utiliza un campo magnético constante o un alambre infinito, donde para alambre infinito, recuerde que el campo magnético era μ sub 0i partido por 2pi por r por un vector tangente a la circunferencia, pero si hubiera un alambre infinito utilizamos ese valor que viene de lo que vimos de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, lo que es la semana pasada. ¿Ya? Bueno, ya ahí termina todo. Como le digo, es pobre en el sentido de que no existen como trabajo que con estos dos experimentos de acercar o alejar el imán, y cuando usted tiene dos espiras, no hay imán, pero abre o cierra el circuito, poder concluir esta cosa que está acá. Por eso yo dije, ¿cómo voy a mostrar solamente eso? Me conseguí, estaba viendo esta cosa con el imán, ¿ya? Que es re simple construirlo, porque esos diodos se colocan, tienen un norte y un sur, entonces se colocan para el otro lado. Dependiendo del sentido de la corriente, es como que se prende el verde o bien se prende el rojo, ¿sí? Es como bien simple el funcionamiento de esto. Por lo tanto, a pesar que no se vea como maravilloso lo que está pasando, ahí estamos claros que el sentido de la corriente, ¿no es cierto? Ahí, que prende un color, es diferente cuando lo estoy acercando. Pues si lo dejo quieto no pasa nada, porque no cambia lo que es el flujo. No sé cuánto tiempo haya estado ahí Henry en Estados Unidos o Faraday en Inglaterra tratando de deducir con estos dos experimentos esa cosa que dice que la FEM es igual a menos de phi de t. ¿Ya? Pero hay unos problemas que eso lo vamos a dejar minimizado, ¿no es cierto? Y vamos viendo los problemas que están pasando acá. Los problemas no debieran ser más complicados para el certamen de lo que vamos a ver acá, pero hay que como que creerse el cuento en términos de que pudiera ser como muy complicado entender la ley de Faraday, pero no lo es tanto, y los ejercicios tampoco pueden ser muy complicados. Dice el riel PQ, esto es un riel, esto es un pedazo de alambre que tiene dos círculos metálicos, donde esto se puede deslizar a través de este alambre muy largo que es en forma de U, y esto se va a mover para arriba con velocidad v. ¿Ya? Y por lo tanto, significa que cuando yo esto lo dejo quieto, el flujo magnético acá es constante, porque el campo lo está generando este alambre infinito, pero no está cambiando el campo en esta zona, a pesar que el campo aquí es grande, más chico, más chico, más chico, más chico, pero no está variando en el tiempo, porque el valor del campo aquí, ahora o mañana o pasado, va a ser el mismo, y acá va a ser más pequeño, pero va a ser siempre el mismo. Pero cuando yo este alambrecito lo tiro para arriba, estoy aumentando el área, ¿ya? Entonces, veamos primero. El riel PQ de longitud L, PQ, claro, es de largo L, que muestra la figura, se mueve con velocidad v, ahí está, perpendicularmente a una corriente rectilínea infinita de intensidad I. Esta es la corriente infinita. No existen los alambres infinitos, pero ese alambre es como que parte en esa muralla, va a dar aquí, y el largo de eso, claro que es grande, infinito en comparación a esto que son 10 centímetros a lo mejor, o 5 centímetros, ¿ya? Una corriente rectilínea de intensidad I que circula en la dirección indicada, es decir, esto va de izquierda a derecha.
estos 3 puntos suspensivos aquí y acá indican que es muy largo para allá y muy largo para el otro lado. Usted debe calcular la FEM inducida en la espira RSUP en el instante en que ésta es cuadrada. Claro, como desde aquí hasta acá tengo L, esta longitud que está acá aquí, que es la misma acá, porque esto se mueve paralelo a este lado que está acá tiene que ser de una longitud correspondiente a L. ¿Ya? Deduzca en qué sentido circula la corriente inducida. ¿Ya? Ese es el tema de esa cosa que está ahí. Bueno, yo puedo ver al tiro que la fuerza I de L cruz B sobre esta porción tiene que ir para abajo para que esta persona que está tirando haga trabajo, ¿no es cierto?, aplicando fuerza para arriba, desplazamiento para arriba y el trabajo sea positivo. ¿Ya? Y si es que la corriente es tal para que la fuerza vaya para abajo, es que lo primero que yo identifico acá, que como la corriente está de izquierda a derecha, eso significa que cuando pasa a través de esta espira que se está formando aquí, la corriente, el campo magnético que genera esto, ¿va hacia ustedes o va hacia el pasillo? Mete el dedo o atón en el sentido de lo que es la corriente y significa, ¿no es cierto?, que tiene esos anillos, esos cilíndricos, anillos circulares, de manera tal que esta cosa va para ustedes por aquí, pero entra hacia el pasillo y después sale por aquí, ¿no es cierto? O sea, yo tengo esa área, ¿no es cierto?, que está ahí, y el campo es tal de que genera eso, ¿ya? Estoy bien, ¿cierto? Genera eso que está ahí. Entonces, por aquí, cuando haga esto, va a pasar por la parte posterior y va a ir hacia ustedes, ¿ya? El campo es tal que va hacia el pasillo y va hacia ustedes, pero cuando llegue a la zona de esta área, va a entrar por el pasillo y va a ir hacia ustedes. ¿Está claro, no? Porque estoy haciendo eso. O sea, la línea de campo magnético sale de esta zona y por lo tanto yo lo podría representar con estos puntitos, ¿no es cierto?, que es el campo magnético que está produciendo esta corriente inducida. ¿Ya? Ya con eso puedo sacar la fuerza magnética que está sintiendo esta porción de alambre con el I de L cruz B. Cuando yo hago el I de L cruz B, la fuerza magnética tiene que ir para abajo sobre esta porción para que la persona aplique la fuerza para arriba. Entonces identifico qué cosa. Si la corriente va en este sentido, ¿ya?, con la mano derecha yo hago, ahí mejor, el I de L cruz B y la fuerza magnética va para abajo. O sea, la fuerza magnética me trata de tirar este alambre para abajo y por lo tanto la fuerza externa que aplica la persona tendrá que ir para arriba. Por lo tanto ya deduje el sentido de la corriente, que es de esta forma, ¿no? El I, tengo el I y tengo acá lo que es el I. ¿Cómo lo puedo yo también ver? Significa que el campo magnético, o sea, el flujo magnético está aumentando porque está aumentando el área. Con un flujo, ¿no es cierto?, del campo que produce este alambre que va hacia ustedes. Entonces la corriente inducida es tal que trata de disminuir el incremento del flujo. Y si justamente esta cosa va en ese sentido, las líneas de campo van hacia el pasillo. Entonces si el flujo está aumentando porque está aumentando el área, la corriente inducida trata de disminuirlo. Y efectivamente el sentido de la corriente es tal que el campo magnético de la corriente inducida es un campo que va en oposición a este que está acá, porque el flujo cambia, dado que tengo más área y como el flujo está aumentando, el flujo correspondiente a la corriente inducida lo trata de disminuir. Entonces, dos formas de poder saber el sentido de la corriente. Si este alambre siente fuerza magnética debido a la corriente inducida para abajo, y tiene que ser así, eso me satisface que el trabajo que hace la persona tiene que ser positivo. La fuerza externa va para arriba y la fuerza magnética tiene que ir para abajo. Ahí uno saca el tiro y el sentido de la corriente. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué no es así?
porque si fuera así y hago el I de L cruz B, la fuerza magnética iría para arriba y esto se movería solo para arriba. No, si cuesta levantarlo porque trata como de forzarlo de manera tal que el trabajo que hace el agente externo se ve manifestado en esa fe inducida a través de lo que es la corriente. ¿Ya? Y lo otro, como yo les decía, es que cuando yo esto lo incremento, estoy aumentando el área y estoy teniendo un flujo que está aumentando debido a que el área aumenta y el flujo aumenta porque tengo un campo magnético que está atravesando un área cada vez más grande. Entonces la corriente inducida dice, no, disminuyamos el flujo. Y la única forma de disminuirlo es de contrarrestar ese campo que va hacia ustedes y generar un campo que vaya hacia el pasillo, y la corriente de esa forma me genera en esta zona un campo que se opone para tratar de disminuir el flujo que está produciendo el alambre infinito. ¿Ya? Bueno, y esta cosa hay que meterle números. Entonces, a pesar que lo vamos a ver al tiro en el desarrollo, esto no es para que lo anote, pero uno parte primero tratando de ver lo que es el flujo de campo magnético, que sería la integral del campo que está produciendo esta sobre una porción de área de A. Y la porción de área de A, yo la dibujaría de esta forma. ¿Ya? Tal que esta área es de largo L, yo le colocaría acá como R. ¿Por qué? Porque el campo magnético que genera el alambre infinito pasa a ser mu sub 0I partido por 2pi por R, ¿ya? De manera tal de que, a ver, lo dejaría así, ya pongámosle R, y el área lo pondría como L de R para poder hacer lo que es la integral. Pero el R varía entre L medios hasta un cierto valor L medio más un R, ya estoy partiendo desde el L medio hasta un cierto R, tal que ese R final lo tengo que igualar a L para hacer la cuadrada, pero tengo que generar que esto me quede en términos de R para después decir que de R a de T, ¿qué es lo que es B? ¿Se fijan? Entonces yo no lo puedo evaluar con todas las constantes porque la derivada temporal de una constante me va a dar igual a 0. Entonces lo varío la integral entre L medio hasta L medio más R, donde el R final tiene que ser igual a L para hacer la cuadrada, pero yo la voy a evaluar después que haga la derivada. Entonces, este resultado me va a quedar en términos de R para poder después hacer la derivada respecto al tiempo, y de R a de T, es como cambia este R en el tiempo y pasa a ser lo que sería B. ¿Ya? Entonces, veámoslo acá, porque lo puedo haber hecho de forma distinta con otras variables, ¿ya? Pero es lo mismo que yo estaba diciendo. Ya, voy a borrar esto. El flujo de campo magnético es el campo B, mu sub 0I partido por 2pi por R, porque eso fue lo que nosotros generamos la vez pasada para un alambre infinito, ¿ya? Por el dr, que sería L por dr, pero tengo que usar la misma variable para poder hacer la integral. No puedo usar que esto vale de I, porque si no ese R sería constante, pero el campo aquí, o aquí, o aquí, o acá, está disminuyendo, porque tengo más distancia. Entonces es lógico colocar, si acá lo dejo como R, colocar L de R, a no ser que yo acá le coloque I y acá le coloque un DI, eso es para poder hacer la integral, ¿ya? Pero lo que yo les decía, la integral en el R, ¿ya?, varía entre el valor L medio hasta L medio más R, donde al final yo voy a... entre L medio más I, donde este I final, que queda en función de I para hacer la derivada, ese I final tengo que igualarlo a L.
que es lo mismo como lo pensé ahí, po. Si yo hago la integral, qué sé yo, y evalúo entre L medio más R, voy a hacer la derivada de R de t que corresponde a B, pero tengo que evaluar finalmente que el R pasa a ser igual a L. Pero es una lógica en el sentido de que yo no puedo irme a la condición final, no puedo hacer la integral entre L medio hasta 3 medios de L. Claro, porque cuando esto queda cuadrado, esto vale L más L medio queda 3 medios de L. No lo puedo igualar entre L medio y 3 medios de L, porque si no, no voy a tener forma de hacer esta derivada que está presente aquí, ¿se fija? En eso hay que tener cuidado. Tengo que colocar una variable que varía entre 0 y L, donde una vez que hago la derivada, si me resulta una constante que pasa a ser este i o este r, finalmente evalúo para i igual a l. ¿Ya? Si no está claro, usted me dice. Las integrales que se van a dar habitualmente cuando se utiliza este campo magnético, la integral del dr partido por r es logaritmo natural de r. ¿Ya? Por lo tanto, mu sub 0i 2pi l, mu sub 0i 2pi l es constante, sale fuera, la integral del dr partido por r, logaritmo natural, ¿no es cierto?, de r, que se evalúa arriba menos abajo. ¿Ya? Logaritmo natural de L medio más I menos logaritmo natural de L medio, pero cuando yo tengo esto, no sé acaso se acuerdan, logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A es el logaritmo natural de B partido por A, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo hago al tiro, pero se evalúa arriba logaritmo natural de L medio más I menos logaritmo natural de L medio, pero aquí puse el cociente, ¿se fija? Bueno, ahora para hacer la derivada respecto al tiempo y sacar la FEM inducida, lo que yo les decía, sí, estoy claro que este I vale L, pero si acá me queda 3 medios y acá me queda L medio, todo esto va a ser constante, ¿no? Y la FEM sería igual a 0 porque no tendría forma de poder hacer la variación. Tengo que dejarlo en términos de una variable, claro, y está variando este I porque este alambre se está subiendo, ya está variando lo que es el I, ¿ya? Por eso lo dejamos en términos de I. ¿Cuánto queda esto? La FEM igual a menos de phi de t, ahí está el signo menos, mu sub 0i 2pi l, ¿ya? La derivada del logaritmo natural, no sé acaso usted recuerda que la derivada de a de x, del logaritmo natural de x, ¿ya? Ahí, 1 partido por x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por este valor, pero 1 partido por ese valor es lo mismo eso partido por eso, ¿ya? Es como tener a partido por b, y es 1 partido por a partido por b, entonces el b pasa para arriba y abajo queda el a. Entonces el logaritmo natural de esta cantidad es 1 partido por esa cantidad que lo escribimos a distintos niveles, L medio partido por L medio más I, por la derivada de lo de adentro. La derivada del de arriba, porque esta es la derivada de un cociente, ¿ya? La derivada, bueno, al final no es la derivada de un cociente porque esto es una constante, ¿ya? La derivada de todo esto, la derivada de esto que es 0, y la derivada de i partido por L medio es de i a de t dividido por L medio, de i a de t partido por L medio, ¿ya? La derivada de esto es 0, la derivada de esto es de i a de t, pero en el cociente como constante tengo el valor del L medio. Ahí aquí apareció el de i a de t y corresponde a b. Esa es la forma de poder ver. Cada vez que yo muevo el alambre más rápido, para arriba, voy a tener más corriente inducida porque el flujo está cambiando más rápidamente, pero a través de lo que es la velocidad. Sí, la velocidad es constante, pero es diferente que lo mueva a 1 metro por segundo a que lo mueva a 10 metros por segundo, también constante, ¿ya? Bueno, y el resultado es para tener la FEM inducida. Aquí tengo la FEM función de I. Lo único que hice fue simplificar ese con eso, esto es B, el L medio más I es la FEM función del I, tal, ¿no es cierto?, de que ahora reemplazamos para que la espira sea cuadrada,
y reemplazamos I igual L, ¿ya? Simplificamos, un medio más 1 queda 3 medios, el L se cancela ahí, este 2 se cancela con ese 2 y esa sería la fema inducida en esa espira cuando es cuadrada. Si a alguien le da un signo más, es la misma cuestión. Pero como yo les decía, el sentido de la corriente, como tengo que haberlo dibujado aquí, ahí está establecido. ¿Se fija? Esta corriente me genera que este alambre sienta fuerza magnética para abajo, tal que la persona tenga que realizar un trabajo positivo, porque es lo que se va a inducir acá en términos de la corriente, y este alambre se va a calentar, tal que la potencia para poder subir esto es la misma potencia disipada por calor en lo que es la resistencia. ¿Se fija que no es tan complicado? Pero hay que ser aguja, porque si yo tengo